Hay cuerpos que aprendieron a esconderse antes incluso de aprender a amarse. Cuerpos que fueron nombrados como demasiados, insuficientes, incorrectos, vergonzosos o imperfectos. Y sin darnos cuenta, muchas veces crecimos mirando nuestro reflejo con los ojos del juicio social y no con los ojos de la ternura. En este episodio de Al Desnudo Total hablaremos sobre la desnudez, más allá de quitarnos la ropa. Exploraremos lo que significa hablar de nuestro cuerpo sin vergüenza, reconciliarnos con nuestra imagen, cuestionar los estereotipos y descubrir cómo el placer también puede comenzar en la manera en cómo nos miramos. Porque quizá el verdadero acto revolucionario no es mostrar el cuerpo, sino de dejar de estigmatizar. Así que te invito a que te desnudes conmigo, que, que comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todas, todos y todes a Al Desnudo Total, un espacio para hablar de sexualidad, de emociones, vínculos y cuerpo sin tabúes, sin máscaras, sin censura y con profundidad humana. Yo soy Edgar Rosales y el día de hoy quiero invitarte a un episodio íntimo, a un episodio reflexivo y profundamente necesario, sobre todo ahora con este calor que está haciendo, gozando tu desnudez. Y quiero pedirte que antes de comenzar respires profundo, relaja tus hombros y por el momento deja de pensar en cómo deberías de verte. Porque este episodio no busca enseñarte a tener un cuerpo perfecto. Busca recordarte que ya tienes un cuerpo digno de amor, de placer y de existencia. Así que manos a la obra con el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pues no nace con ese odio, con ese estigma, con esos mitos, con esos tabúes. Vamos aprendiendo conforme vamos creciendo a avergonzarnos de nuestro cuerpo. ¿Cuántas de las veces te has mirado al espejo y en lugar de halagar tu cuerpo, lo criticas, lo estigmatizas, le pones un montón de ideas en lugar de apreciarlo y adorarlo o admirarlo? ¿Y por qué no darle unos buenos toques, palmaditas y caricias que te lleven precisamente a decir, este cuerpo es mío y soy digna, digno o digne de representarlo, de vivirlo, de gozarlo? La desnudez, de alguna u otra forma, pues ha sido atravesada históricamente por la moral, la religión, la política, la publicidad y los medios masivos de comunicación y de poder. No vemos nuestro cuerpo de forma inocente, lo vemos a través de discursos sociales que nos dicen qué es bello, qué es correcto, qué debe de ocultarse y qué merece ser deseado. Vivimos en una cultura que erotiza a cuerpos completamente específicos y castiga a otros simplemente por no entrar en esa estructura de, entre comillas, lo bello, lo aceptable. Una cultura
que convierte el cuerpo en una mercancía, en una comparación constante y en una eterna sensación de insuficiencia. Y que por lo tanto necesitamos y necesitamos y necesitamos toda una serie de cosas para entrar a estos estereotipos. Y el problema aquí no es la desnudez como tal. El problema, como lo decíamos, tiene que ver con la mirada, el cómo vemos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el escritor y crítico John Berger, en su libro Modos de Ver de 1972, hace referencia muy poderosa entre estar desnudo y ser un desnudo. Para Berger, la desnudez auténtica ocurre cuando una persona existe en su propio cuerpo con naturalidad y presencia. En cambio, el desnudo es el cuerpo convertido en objeto de observación, de espectáculo y consumo para otros. Es decir, una cosa es existir en tu piel y otra es vivir sintiendo que siempre estás siendo evaluado. ¿Y a cuántas de nosotras, nosotros y nosotres nos pasa eso? Todo el tiempo. Y ya por eso nos probamos una ropa, nos probamos otra, que vamos aquí, que vamos allá. Y existe toda una serie de accesorios y herramientas que nos pueden ayudar, entre comillas, a mejorar, pero en otras palabras, a adaptarnos a estas estructuras sociales de aceptación del cuerpo. Por otro lado, otros autores como Norbert Elias explica cómo las sociedades fueron asociando el cuerpo con vergüenza, pudor y control. El cuerpo dejó de verse como una parte natural de la experiencia humana y comenzó a ser tratado como un proyecto que debe corregirse, controlarse y exhibirse en ciertas condiciones. Así muchas personas pues vamos terminando vigilando nuestro cuerpo más que habitarlo y disfrutarlo. Por ejemplo, muchas personas en la playa pasan tiempo preocupadas por cómo se ve su abdomen, en lugar de estar disfrutando del mar, por ejemplo. Parece que para usar un traje de baño primero hubiera que aprobar un examen de cuerpo perfecto. O, en otros casos, hay quienes toman 50 fotos, usan 3 filtros y eliminan cualquier pliegue natural del cuerpo como si ser humano fuera un error de edición. O algunas personas comen una rebanada de pastel y sienten más culpa que el placer de ese chocolate envinado con fresas. Hasta se me hizo agua la boca. Como si disfrutar un postre fuera una falta grave contra las reglas del bienestar. Y no estoy hablando de los programas sociales, sino de todas estas cuestiones que de alguna u otra manera se nos va inculcando en la forma de cómo debe ser nuestro cuerpo y adorarlo. Por otro lado, Michel Foucault profundiza aún más en esto. Y él menciona que el cuerpo es un territorio político. Me encanta este tema. Porque entonces la sociedad va a vigilar nuestros cuerpos, los va a clasificar y va a decidir cuáles merecen aceptación y cuáles merecen rechazo. Y desde esta mirada, la desnudez puede ser castigada o liberadora dependiendo del contexto y el poder que la va a estar rodeando. Y aquí podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, en redes sociales, una fotografía de una persona, por ejemplo, en traje de baño, puede ser reportada por un contenido inapropiado. Mientras que en un anuncio que utiliza cuerpos semidesnudos para vender cualquier tipo de producto, ¿sí? Aunque nada tenga que ver con la desnudez o el cuerpo, circula sin problema. Parece entonces que el algoritmo, ¿sí?, todavía está tratando de decidir cuándo un cuerpo es escandaloso y cuándo puede entrar en una estrategia de marketing. O en un gimnasio. Una persona puede llegar feliz a entrenar, pero en menos de 5 minutos ya recibió un montón de consejos
claro, no solicitados, sobre cómo bajar de peso, cómo ganar músculo, cómo mejorar alguna parte del cuerpo, qué proteínas pudieran ser las mejores para tener esa masa muscular que en algún momento el otro, la otra o el otro cree que la persona necesita. Pero hay que recordarles a todas las personas que nadie pidió una auditoría corporal, pero siempre aparece alguien dispuesto a ejercer esa visión o ese papel de inspector del físico certificado, ¿no? O por ejemplo, en las marchas y en las manifestaciones, cuando un grupo de personas marcha, ya sea con el torso descubierto, para una protesta ante X tema o exigir los derechos, el debate público muchas de las veces deja de centrarse en las demandas y se enfoca en la manera en cómo sus cuerpos se expresaban. De pronto el mensaje pasa a un segundo plano, es decir, lo político, el contenido, el tema y las conversaciones van a girar en torno a quién se mostró, a quién mostró de más, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como si algunas personas fueran capaces de ignorar una pancarta de 3 metros, pero no un torso visible, ¿no? Y esto demuestra cómo la desnudez puede adquirir significados muy distintos según el contexto y dependiendo de quién la ejerza. Y entre algunos otros autores como Agafben propone que la desnudez pues toca algo profundamente humano, que es la exposición del ser, esa vulnerabilidad emocional, la autenticidad, la presencia. Y que pues sí, la desnudez nos va a confrontar con lo que somos cuando dejamos de escondernos detrás de símbolos, ropas, títulos y apariencias. Especialmente los cuerpos culturalmente, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, han sido controlados para mostrarse con vergüenza. Y puede convertirse esto eh, como en una especie, pues, de percepción errónea del cuerpo, pero no solo de las mujeres, digo, culturalmente sí se ha enfocado un poco más ahí, pero cualquier persona que en algún momento arraiga estos mitos y tabúes, pues de alguna u otra forma, ¿sí?, va a generar en el cuerpo toda una serie de ideas erróneas con respecto al mismo. Y empoderarse del cuerpo, apropiarse del cuerpo y apropiarse también pues de su propia desnudez puede convertirse en un acto de autonomía, de protesta, pero sobre todo de la recuperación de la estima, de la autoimagen, en otras palabras, del propio poder. Y con esto no estoy diciendo salgamos y hay que desnudarnos, todas, todos y todes, y así hay que ir a trabajar, que claro que se antoja con este calor, pero vamos más allá como de esta visión social, sino que de alguna u otra forma lo que intento hacer es que reflexiones acerca de cuáles son esos mitos que tú misma, mismo o misme sigues cargando con respecto a tu cuerpo. Tal vez tú podrías estar diciendo en este momento, sí, voy captando la idea y el mensaje, pero ¿qué puedo hacer? Pues algo importante tiene que ver con la deconstrucción de la imagen que tengo de mi cuerpo o de estos cuerpos que entran como en esta perfección. Y muchas de las veces, pues no necesariamente odiamos a nuestro cuerpo, sino que odiamos la comparación, pues nos enseñaron a competir. ¿Quién tiene una mejor cintura? ¿Quién tiene una mejor piel? ¿Un mejor abdomen? ¿Quién tiene menos arrugas? ¿Quién tiene menos estrías? ¿Quién parece más joven? ¿Quién es más perfecto? Y ya ni siquiera hablamos de los tamaños. Pero ningún cuerpo real puede sobrevivir a estándares
irreales. Ojo, esto es muy importante. Tu cuerpo no es un error por cambiar. No está mal envejecer. No necesita parecerse a otro para ser digno. Las cicatrices, el peso, las formas cuentan una historia. Las estrías nos hablan de la expansión, las arrugas son evidencia pues del tiempo vivido, el abdomen no tiene un valor, la piel no define el deseo. Y quizá una de las preguntas más importantes sea, ¿cómo sería mirarte sin dejar de hacerlo desde la crítica y empezar a hacerlo desde el encuentro, desde tu sentir? Probablemente sería como conocer por fin a alguien de quien has oído hablar toda la vida, pero con quien nunca te habías sentado a conversar. En lugar de buscar defectos como un inspector de calidad corporal, podrías observarte con la curiosidad de quien descubre una historia. Las cicatrices hablan, las arrugas hablan, las formas hablan. Quizás descubrirías algo sorprendente, que tu cuerpo eh, pues ha pasado por años reinventándose de una u otra manera. Y tal vez frente al espejo, en vez de preguntarte ¿qué me sobra?, podrías preguntarte ¿quién soy cuando dejo de pelearme conmigo? Porque el encuentro contigo no consiste en enamorarte de cada centímetro de tu cuerpo todos los días, sino dejar de tratarlo como pues un enemigo y empezar a reconocerlo como un compañero o una compañera o compañere más antiguo y fiel que has tenido. Tu cuerpo, tu piel, tus órganos que te dicen día a día, aquí estoy, obsérvame, veme, tócame, siénteme, nútreme. Ay, es que me acordé de una canción. Hazme sentir, hazme sentir, hazme sentir. Eso es lo importante y que me parece que es una de las tareas primordiales y que día a día necesitamos reforzar. Y para poder lograr esto, necesitamos reflexionar acerca de los mitos y tabúes que tenemos con respecto o en relación a nuestro cuerpo. Y vamos a hablar solo de 5 mitos, ¿sí? Por ejemplo, el primero es que un cuerpo atractivo debe ser perfecto. Y en esta oración hay dos conceptos que necesitamos desmantelar y reflexionar. ¿Qué es atractivo y qué es ser perfecto? Ambos conceptos son subjetivos. Lo atractivo y lo perfecto va a ser completamente individual. Lo que para mí puede ser atractivo o perfecto más bien, para las otras personas no. Y entonces, si la perfección fuera requisito para enamorarse, la humanidad se habría extinguido hace siglos. Lo que suele enamorar, pues no son las medidas exactas, sino la autenticidad con la que la persona habita su cuerpo. Esa actitud que tú dices, ay, como que tiene algo que no sé qué sé yo. Eso es lo que enamora, eso es lo que atrapa, eso es lo que de alguna u otra forma nos encapsula, nos engancha, qué sé yo. Otro mito es que la desnudez siempre debe ser sexual. Y no, a veces quitarse la ropa no es una invitación al deseo, sino un acto de comodidad, de libertad o de reconciliación, o simplemente porque está haciendo un calor tremendo en estos momentos. Y el cuerpo debe o puede expresarse de muchas maneras, no solo desde el erotismo, sino también desde la comodidad. Y es importante empezar a quitar como esta visión de la desnudez como algo sexual, lo que regularmente se hace en los grupos de exhibicionismo, ¿no? O de nudistas también, ¿no? Mejor dicho, que esa es la palabra más adecuada, pero que culturalmente a lo mejor se conoce con el otro concepto, ¿sí? Hacen mucho como esta
esta visión de quitarle lo sexual precisamente a esta parte del cuerpo y mirarnos desde la naturalidad. Otro mito es que si no me amo completamente, no puedo ser amado. Y nadie despierta todos los días sintiéndose una obra maestra. Claro, en relación al cuerpo. Ser amado no exige una autoestima perfecta o unas medidas perfectas. Exige humanidad, conexión y la disposición para seguir creciendo. Otro de los mitos que yo me encuentro mucho es que el cuerpo joven vale más. Y la juventud sí, pues a lo mejor tiene energía, pero la madurez suele tener algo igual de poderoso, la experiencia. Y hay cuerpos que con los años sí, la realidad es que se pierde firmeza, ganan presencia, confianza y libertad. Así que hay que olvidarnos un poco de todos los accesorios que compramos, ¿no? Para estirar, para que no se afloje, para estar sin una arruguita, porque pues al final también aceptar el proceso de evolución que tiene mi cuerpo es algo de suma importancia. Y otro mito también de los cuales pues he escuchado es que mostrar la inseguridad del cuerpo me hace débil. Y bueno, fingir una perfección cansa. Mostrarse como humanos conecta. Y muchas de las veces la verdadera fortaleza pues aparece cuando dejamos de actuar, de mostrar el cuerpo de una manera como si todo lo tuviéramos resuelto, ¿no? De a lo mejor quitarnos la faja y respirar, ¿no? Tal cual como respiramos, expandiendo el abdomen, ¿sí? Y que se expanda a todo lo que necesita para poder entrar al cuerpo, pues la vida, ¿no? A partir del aire. Entonces, no necesariamente si no muestro, o si muestro inseguridad corporal me hace débil. Me parece que hay muchas cosas que ahí podemos empezar a rescatar, como por ejemplo, desde dónde lo estoy haciendo, si es desde el miedo, si es desde el mito, si es desde el tabú, pues de alguna u otra manera, más que debilidad, es una invitación a que empieces a cuestionar eso que estás pensando. Y bueno, a lo mejor de nuevo tú podrías estar preguntándote, sí, pero ¿cómo hago eso? A ver, Edgar, danos unos tips para reconectar y reconciliarnos con nuestro cuerpo. Y claro que sí, vamos a hablar de algunas cosas que pueden ayudar a darle una resignificación precisamente a toda la composición de mi cuerpo. Y uno de los primeros elementos, herramientas, tareas que podemos estar haciendo es: habla de tu cuerpo con menos crueldad. Escucha cómo te hablas cuando te miras al espejo. Muchas personas jamás le dirían a un amigo: ¡qué horrible te ves! Bueno, algunas sí. ¡Qué feo está tu cuerpo! Pero se lo dicen a sí mismas o a sí mismos todos los días. Imagínate que tu diálogo interno fuera un grupo de WhatsApp. ¿Te quedarías en un grupo donde constantemente te insultan? Pues claro que no, te sales de inmediato. Tu cuerpo escucha cada comentario que haces sobre él. No necesita más críticas, ya recibe suficientes de la cultura, las redes y los estándares imposibles. Así que habla con tu cuerpo, pero con amor, con cariño, con respeto, con dignidad. Otro elemento puede ser: deja de castigarte frente al espejo. El espejo debería ser una ventana de observación, no una sala de juicio con sentencia incluida. Sin embargo, muchas personas se acercan buscando defectos como detectives especializados o especializadas en celulitis, arrugas o kilos de más. Curiosamente, nadie se mira al espejo pensando:
Qué increíble que estos ojos que han visto tantos momentos importantes el día de hoy estén tan brillosos, tan solo por amanecer un día más. ¡Ay! ¡Oh, qué maravilla de estas piernas que me han llevado a tantos lugares y que nunca se han detenido por avanzar! El espejo refleja una imagen. El juicio lo pone nuestra mente. Así que deja de castigarte frente al espejo. Otro tip, elemento o herramienta es habita tu cuerpo desde el placer. No todo placer tiene que ver con el sexual. A veces el placer es bailar tu canción favorita mientras haces el desayuno. A mí, por ejemplo, cuando a mí se me baja la pila, yo tengo una canción que es La Negra Tiene Tumbado de Celia Cruz, que me pone a brincar y a saltar y que me conecta precisamente con no sé, una vibra bien chida, ¿no? Me activa. Entonces, si tú no la has escuchado, pues escúchala para que te pongas a bailar desde tu lugar y yo desde mi lugar y nos pongamos a decir, la negra tiene tumbado, ¿no? Y entonces, estírate también al despertar, date una ducha caliente después de un día pesado, sentir el sol en la piel durante algunos minutos es maravilloso, porque el cuerpo no fue diseñado para verse bien, fue diseñado para sentirse. Y muchas de las veces estamos tan ocupadas, ocupados o ocupades evaluándolo que olvidamos disfrutarlo. Otro punto importante es reduce la comparación. Compárate con personas en redes sociales, me parece, o en la vida, es como competir en una carrera donde los demás eligieron la mejor foto, la mejor postura, ¿no? Lo que el otro cree o la otra cree que es mejor, ¿no? Si es en redes sociales, probablemente le editaron, le pusieron filtros, que por cierto, luego de tanto filtro, ya cuando ves a la persona en real dices, pues, ¿qué te pasó? No eres la misma, no eres el mismo, ¿sí? O simplemente la iluminación o quizá hasta un retoque que se dieron. Compararnos es injusto desde el inicio. Además, nadie, ¿no? Si estamos hablando de redes sociales, publica una foto donde salió despeinado. Bueno, yo sí, la verdad es que yo sí. Con panza relajada, ¿no? Siempre tratamos de darle como la mejor postura. O llorando por una ruptura. O comiendo tacos a medianoche. Ah, yo sí le hago a todo eso, ¿no? Compararnos o comparar nuestra vida real con la vitrina cuidadosamente editada de otros es el error más grande que podemos hacer. Así que olvidemos esos elementos comparativos. Reconoce la historia de tu cuerpo, es una estrategia que no falla para entonces apoderarte y empoderarte de todo tu ser. Tu cuerpo es más que una apariencia, es una biografía viviente. Ha atravesado pérdidas, enfermedades, desvelos, estrés, corazones rotos, alegrías inmensas y momentos de incertidumbre. Y cada marca, cicatriz, cambio de peso, o arruga cuenta una parte de esa historia. A veces nos enfocamos tanto en cómo luce nuestro cuerpo que olvidamos agradecer todo lo que ha resistido y que aún sigue aquí, generando día a día, avanzando día a día y recibiendo todo lo que el contexto pues tiene para nosotras o nosotros. Entonces, reconoce la historia de tu cuerpo. Y algo que también puede ayudarte mucho es explora la desnudez con intimidad o en intimidad contigo, más bien.
Muchas personas solo se ven desnudas para evaluarse y van haciendo revisión del abdomen, de los brazos, de las piernas, ¿no? De los glúteos, como si estuvieran inspeccionando una propiedad antes de comprarla. Solo las propiedades y los objetos se evalúan de esa manera. Y si por un momento te observaras con curiosidad en lugar de con exigencia, ¿qué pasaría? No para decidir qué cambiar, sino para conocer el territorio que habitas. Y la desnudez también puede ser ese encuentro contigo, no solamente una evaluación estética, sino para reencontrarte y también para apropiarte de ti. Y por ello necesitamos urgentemente cambiar la pregunta de cómo me veo por cómo me siento. Pasarnos gran parte de la vida preguntándonos si nos vemos suficientemente jóvenes, atractivas, atractivos, delgados, delgadas, musculosas, bla, 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 bla. Eso, ya estuvo, ya estuvo. Pocas veces nos detenemos a preguntarnos cómo nos sentimos dentro de este cuerpo. Puedes tener un día de cabello perfecto y sentirte miserable. O usar ropa cómoda pero estar despeinada o despeinado y sentirte profundamente en paz. La pregunta ¿cómo me veo? Mira hacia afuera. La pregunta ¿cómo me siento? Nos devuelve a nosotras, a nosotros y a nosotras. Y al final, la relación más importante con tu cuerpo no es la que tienen los demás al mirarlo, sino la que construyes tú misma, tú mismo al habitarlo. Así que pongamos manos a la obra y empecemos a hacer una reestructuración de todas esas ideas que pues yo misma, yo mismo o yo misma he configurado con respecto a nuestro cuerpo o a mi cuerpo o a los cuerpos de las y los demás. Y vamos a pasar entonces a testimonios. Voces que se reconciliaron específicamente con su cuerpo. Y aquí yo te recuerdo que si tienes alguna duda, pregunta o comentario, puedes mandarnos los mismos al correo aldesnudototal@gmail.com, que ya nos daremos el tiempo de agrupar estas preguntas o estos comentarios y le daremos voz en este espacio. Y nos vamos con Andrea, de 22 años. Nos dice: creí que mi valor estaba en pesar menos. Vivía obsesionada por ocultar mis piernas. Un día entendí que llevaba años odiando un cuerpo que nunca me había abandonado. Empecé terapia y aprendí a dejar de hablarme como enemiga. Andrea, esto que nos comentas es muy importante. Sí, y también es una constante, ¿no? Que yo escucho mucho en muchos círculos sociales. Y muchas personas aprenden desde muy jóvenes que el cuerpo pues debe ser corregido para ser merecedores o merecedoras o merecer. El problema es que cuando la autoestima depende del peso o de la apariencia, el cuerpo deja de sentirse como hogar y se convierte pues en un proyecto eterno de reparación. Y entonces una tarea muy particular, específica de todos los días, que tiene que ver con la reconciliación, es dejar de violentarnos física y emocionalmente cada vez que nos miramos al espejo. Y la terapia, pues sí, ayuda justamente a desmontar esa voz crítica, pues que muchas de las veces ni siquiera es nuestra, sino es heredada por la cultura, la familia o incluso las redes sociales. Andrea, muchas gracias por tu comentario. Martín, de 34 años, dice: siempre pensé que un hombre debía verse musculoso para ser deseado. Me daba vergüenza quitarme la playera. Cuando comencé a trabajar en mí, en mi autoestima, entendí
que mi inseguridad venía más del rechazo emocional que de mi físico. Y sí, la realidad es que muchos hombres se nos van enseñando, ¿no? Paulatinamente, que la masculinidad está ligada a la cuestión de la fuerza, el músculo y el rendimiento, pero detrás de la obsesión corporal suele existir precisamente ese miedo al rechazo o a no ser suficientes o deseables. Y el erotismo masculino pues también ha sido pues muy condicionado por estos estándares sociales, y cuando un hombre deja de demostrar y comienza a habitarse con autenticidad, descubre que el deseo pues no depende del físico, sino de la conexión, la seguridad emocional y la presencia. Se vuelve exquisito. Así que muchas gracias, Martín, por tu comentario. Teresa de 61 años, muchas gracias a todas las personas que que independientemente de la edad nos escuchan. Dice: me costó aceptar mi cuerpo envejeciendo. Sentía que ya no era sensual. Después descubrí que la sensualidad tiene que ver con cómo me habito con mi edad. ¡Ay, Tere! Qué bonito comentario, porque sí es correcto. Vivimos en una sociedad que glorifica la juventud y hace sentir invisibles a los cuerpos, pues que van envejeciendo. Sin embargo, la sensualidad, como tú misma lo dices, no desaparece con los años. Claro, eso sí, cambia, madura y muchas de las veces se vuelve más consciente. La sexualidad adulta puede ser profundamente rica porque pues se vive con menos presión y con más autenticidad. El cuerpo envejece, sí, pero el derecho al placer, al deseo y a la ternura no tiene fecha de caducidad. Muchas gracias, Tere, por tu comentario. Alex, de 27 años, dice: como persona no binaria, mi cuerpo muchas veces no encajaba en las expectativas sociales. Dejé de intentar gustarle a todo el mundo y empecé a preguntarme qué me hacía sentir libre. Este comentario que nos haces, Alex, que muchas gracias, te agradezco también por revelar tu identidad. Este, mm, Me parece que es un ejemplo interesante. Dejar de intentar gustarle a todo el mundo y mejor preguntarnos qué nos hace sentir libres. Los cuerpos que salen de la norma regularmente suelen cargar niveles profundos de vigilancia o de autovigilancia, tanto personal como social. Y muchas personas no binarias crecen sintiendo que deben justificarse constantemente. Pero sanar también implica dejar de pedir permiso para existir. La reconciliación corporal comienza cuando la identidad deja de construirse desde la mirada ajena y empieza a construirse desde la autenticidad personal. La libertad corporal no siempre consiste en cambiar el cuerpo, sino en dejar de vivirlo desde la vergüenza. Así que muchas gracias, Alex, por tu comentario. Mariana, de 40 años, nos dice: después de mi divorcio me sentía rota y poco atractiva. Volver a verme desnuda fue doloroso. Poco a poco entendí que mi cuerpo no era el problema. El problema era la culpa que cargaba. Excelente comentario, Mariana, pues muchas rupturas afectan profundamente la percepción corporal, el estima, la autoimagen, etcétera. Y después de una separación, algunas personas sienten que dejaron de ser deseables o suficientes. Sin embargo, el dolor emocional suele proyectarse sobre el cuerpo. La culpa, el abandono, el rechazo, ¿no? Terminan interpretándose como defectos físicos. Y recuperar el cuerpo después de un duelo amoroso es también recuperar el derecho a sentir placer sin castigarse por lo vivido. Así que
a volverse a reconciliar sin dejar, ¿cómo podemos decirlo? Sí, sin vincular, por ejemplo, las acciones, incluso y decisiones de las y los demás, como elemento de evaluación hacia nuestro cuerpo. Así que muchas gracias por tu comentario. José, de 48 años, dice, durante años oculté mis cicatrices porque pensaba que me hacían menos hombre. Ahora las veo como parte de mi historia. Mi cuerpo cuenta todo lo que sobreviví. Y sí, las cicatrices, como lo hemos dicho, suelen ser vistas desde la estética como algo como no apropiado, pero cuando en realidad pueden estar representando una memoria, una resistencia, vida, lucha, recuerdos, ¿no? Y muchos hombres hemos aprendido a ocultar aquello que nos hace sentir vulnerables, porque lo hemos asociado en esta visión de la masculinidad con perfección y dureza emocional, pero también aceptar las marcas del cuerpo puede convertirse en un acto profundamente terapéutico, pues el cuerpo no solo guarda heridas, también guarda evidencias de cómo las hemos sobrevivido. Así que muchísimas gracias, José, por tu comentario. Camila, de 19 años, nos dice, las redes sociales me hicieron creer que debía verme perfecta. Dejé de seguir cuentas que me hacían odiarme y comencé a rodearme de mensajes más reales. Eso cambió muchísimo mi relación conmigo. Y sí, las redes sociales han intensificado mucho la comparación corporal digital, ¿no? A niveles nunca antes vistos. Muchas de las personas pasan horas mirando cuerpos filtrados, editados o performados y terminan creyendo que la belleza real debería verse así. El problema no es únicamente lo que vemos, sino cómo eso transforma la relación con nosotras mismas o nosotros mismos o mismes. Y aprender a consumir contenido más humano y diverso puede ser una forma de salud mental, erótica y sexual que nos puede nutrir. Porque hay que acordarnos que lo que alimenta tu mirada también alimenta tu autoestima. Así que Camila, muchas gracias por tu comentario. Y les recuerdo que nuestro correo electrónico para cualquier duda o comentario que en algún momento nos quieras enviar y quieras que le demos voz es aldesnudototal@gmail.com. Y vamos a pasar a nuestra sección Sexo entre Bocas, donde nuestros expertos van a dar su opinión o su punto acerca de este tema. Al Desnudo Total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Hola, mi nombre es América Minjares, soy psicóloga y sexóloga. Y el día de hoy te voy a compartir algunas reflexiones sobre la relación entre la autoimagen, la autoestima y nuestra sexualidad. Cuando hablamos de desnudez, muchas personas piensan únicamente en el cuerpo físico. Sin embargo, la verdadera desnudez comienza en la forma en que nos miramos a nosotros mismos. La autoimagen es la percepción que tenemos de nuestro cuerpo. No siempre coincide con la realidad, porque está influenciada por experiencias, comentarios, estándares sociales y comparaciones constantes. Por eso, podemos tener un cuerpo perfectamente saludable y aún así sentirnos incómodos con él. Nuestra autoestima y nuestra vida sexual suelen verse afectadas por esta relación con el cuerpo. Es difícil disfrutar del placer, la intimidad o la sensualidad cuando estamos más preocupados por esconder ciertas partes de nosotros que por experimentar el momento presente. Por eso, quiero compartirte 3 pequeñas prácticas. La primera, observa cómo te hablas. Durante un día completo, presta atención a los comentarios que haces sobre tu cuerpo. ¿Te hablarías de esta manera si se tratara de alguien que amas? La segunda,
Cambia la pregunta ¿cómo me veo? Por ¿cómo me siento? Tu cuerpo es mucho más que una imagen. También es movimiento, sensaciones, experiencia y placer. Y la tercera, agradece algo que tu cuerpo haga cada día por ti. No tiene que ser algo relacionado con la apariencia. Puedes agradecerle a tus piernas por llevarte a donde necesitas ir, a tus manos por abrazar o a tu respiración por sostenerte. Hacer las paces con tu cuerpo no significa amarlo todos los días ni sentirte perfecto. Significa dejar de estar en guerra contigo mismo. Recuerda, tu valor no depende de tu talla, ni de un peso, ni de una característica física. Tu cuerpo no es un proyecto que necesita ser corregido. Es el lugar desde el que experimentas la vida. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Al Desnudo Total presentó El sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Muchas gracias a nuestra especialista del día de hoy, América Mijares, por esta cápsula tan interesante. Quiero retomar algo que dijo que me parece bellísimo. Escuchar al cuerpo es reconocer, pues, que no es una máquina que debe, pues, no sé, rendir sin descanso, sino un aliado que constantemente nos envía mensajes a través del cansancio, del hambre, del placer, del dolor, de las emociones, incluso de las enfermedades. Y agradecerle implica dejar de enfocarnos únicamente en cómo se ve para valorar todo lo que hace por nosotras, nosotros y nosotres cada día. Respirar, sostenernos, abrazar, caminar, sentir y seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Tal vez nuestro cuerpo no sea perfecto desde nuestra propia creencia, pero ha permanecido a nuestro lado en cada capítulo de nuestra historia y eso ya merece respeto, cuidado y sobre todo mucha gratitud. Así que muchas gracias, América Mijares, por esta cápsula informativa tan hermosa que el día de hoy nos compartes. Y llegamos entonces a la parte donde la literatura, lo académico y los libros son parte también, esencia de este programa. Llegamos a la cápsula de Wakabaki, letras mojadas. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copigües, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Fragmento del poema número 14 de Pablo Neruda. Esta semana en Letras Mojadas te traemos La Estatua de Sal, autobiografía inédita y póstuma de Salvador Novo. Escrita hacia 1945 y publicada en 1998, narra con valentía y agudeza su niñez, su llegada a la Ciudad de México y su despertar homosexual entre 1917 y 1921, funcionando como un testimonio de la cultura gay y la vida urbana del México de inicios del siglo XX. Recrea la experiencia fundamental de la homosexualidad del autor, convirtiéndose en un ejercicio de autoafirmación y libertad en una época de estricto silencio. Funciona como un mapa homoerótico de la Ciudad de México, describiendo espacios públicos y privados, así como la construcción de la identidad homosexual en la marginalidad. Simboliza la curiosidad y el acto de mirar hacia atrás, la desobediencia de la mujer de Lot, así como la aceptación de su propia naturaleza frente al prejuicio.
Aunque fue escrita décadas antes, el manuscrito permaneció oculto hasta que la Dirección General de Publicaciones de Conaculta lo publicó en 1996 y posteriormente Fondo de Cultura Económica, convirtiéndose en un documento valioso sobre el cambio de costumbres sociales. El libro retrata la disidencia sexual de Novo como un acto que desafía la soberbia patriarcal y el ritual de las apariencias de la sociedad mexicana. Está disponible en PDF, te lo podría compartir o puedes comprarlo en el Fondo de Cultura Económica. Una vez que lo leas, me puedes contar qué te pareció. Escríbeme a wakabaki@gmail.com. Nosotros nos estaremos escuchando en nuestro siguiente episodio. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Wakabaki, por esta cápsula y recomendación de este episodio, La estatua de sal de Salvador Novo. Y aunque no es un libro que de alguna u otra manera hable de la desnudez como tal, podemos entender esta referencia, esta experiencia que en algún momento él tiene como una poderosa metáfora de la desnudez emocional, porque conecta con su propia vulnerabilidad y Novo pues realiza, ¿no?, algo poco común para su época, es decir, el mostrarse a sí mismo tal y como es, con todo y sus miedos, sus contradicciones, sus experiencias afectivas que iban en oposición precisamente a lo que la sociedad esperaba de él. En ese sentido, esta obra pues sí puede leerse como un ejercicio de desnudez emocional donde pues el autor se desprende de muchas máscaras para revelar aspectos profundos de su orientación, de su sexualidad, de su identidad. Y desde esta perspectiva, la desnudez emocional pues implica eso, implica permitirnos a nosotras o a nosotros que las y los demás vean quiénes somos. Más allá de los personajes, de las máscaras, de las imposiciones, de lo que se espera de nosotras, nosotros y nosotres, es prácticamente mostrar nuestras heridas, mostrar nuestros anhelos, inseguridades y deseos, pues tal cual como van apareciendo. Por eso me parece que la estatua de sal resulta tan significativa, ¿sí? Porque de alguna u otra manera nos habla de la exposición del cuerpo, de la sexualidad y de la valentía, ¿sí?, que muchas personas necesitamos tener. Y esta obra pues nos recuerda que en ocasiones lo más difícil no es quedarse sin ropa, sino quedarse sin defensas frente a la mirada de las y los demás y aún así permanecer auténticos, auténticas y auténtiques como fue nuestro gran Salvador Novo. Así que muchísimas gracias, Wakabaki, por esta cápsula informativa. Y pasamos entonces a esta parte del programa donde ya saben que tenemos que dejar todo a un lado, respirar profundo y conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos y mismas, porque llegó nuestra sección Plegarias Eróticas, una manera de levantar un decreto, una oración, una plegaria como tal, como su nombre lo dice. Y te voy a invitar a que entonces sueltes todo lo que está en tus manos, te pongas cómoda, cómodo, cómode, respires profundo y que repitas después de mí. Hoy dejo de mirar mi cuerpo como un enemigo. Renuncio a la violencia de compararme y al castigo de exigirme perfección. Honro esta piel que me protege, estas piernas que me sostienen, este corazón que insiste vivir y este cuerpo que ha resistido incluso cuando yo lo abandoné. Me permito habitarme con más ternura, mirarme con más compasión y tocarme sin vergüenza. Mi cuerpo no necesita ser perfecto para ser digno de amor, placer y deseo. Hoy regreso a mí, a mi respiración, a mi presencia, a mi desnudez verdadera, y desde este momento
prometo dejar de esconderme de mí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita plegaria! Anótala, repítela constantemente, porque es una manera de honrar a nuestro cuerpo. Y es así como llegamos al cierre de este episodio, esperando pues que te haya gustado, esperando que nos puedas recomendar, que puedas compartir, para que muchas personas puedan, además de conocernos, tener información objetiva, científica y laica con respecto a sexualidad. Gracias por escuchar este episodio de Al Desnudo Total y ojalá hoy recuerdes algo importante. Tu cuerpo no vino al mundo para cumplir estándares, vino para sentir, vivir, abrazar, bailar, disfrutar, existir, gozar. Y quizá la reconciliación comienza cuando dejamos de preguntarnos si somos suficientemente bellas, bellos o belles. Y empezamos mejor a preguntarnos si estamos siendo suficientemente amorosos, amorosas o amoroses con nosotros mismos, mismas, mismes. Recuerda que puedes seguir nuestro podcast por la aplicación Spotify y también por YouTube, así que dale seguir para que se active la campanita y al mismo tiempo puedas estar siempre informado, informada o informada. Yo soy Edgar Rosales y nos escuchamos en el próximo episodio de Al Desnudo Total, porque cuando de sexualidad se trata, recuerda, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.